La noche en que Dios decidió liberar a su pueblo se siente todavía en el aire cuando leemos el relato. Imagínalo. El cielo sobre Egipto se oscurece, hay un silencio pesado y expectante, y al mismo tiempo el murmullo de hogares que se preparan apresurados. Las familias hebreas, que habían vivido generaciones sometidas, se reúnen con las manos aún marcadas por el trabajo forzado. Allí, en medio del temor y la esperanza, se escucha la orden que cambiará su historia. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Éxodo 12:3. Palabras sencillas, pero cargadas de una urgencia divina. Palabras que mandan reunir lo indispensable, preparar lo sagrado y estar listos para un cambio inmediato. El texto continúa con detalles que subrayan la seriedad del acto. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Éxodo 12:5. No se trataba de una formalidad ritual. Se exigía perfección porque la ofrenda representaba un valor absoluto. La vida que se ofrecía debía ser íntegra, sin manchas ni taras. La perfección del cordero hablaba del carácter de lo que se presentaba ante Dios, lo más valioso, lo más puro. Esta exigencia revela que la salvación, aunque ofrecida por gracia, se manifiesta mediante un símbolo que exige respeto y reverencia, un sacrificio que debe testimoniar pureza ante la presencia del Santo. La narrativa no se queda en lo privado, introduce inmediatamente la acción comunitaria y la señal visible de protección. Después de sacrificar al cordero, la sangre debía ser tomada y puesta en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:7. Piensa en la escena. Manos temblorosas, dedos que toman la sangre tibia y la trazan sobre madera y piedra, sellando el umbral con ese signo rojo. No es un ritual estético. Es una señal de pacto y distinta a cualquier práctica humana anterior. Dios instituye un signo que separa la muerte de la vida, que marca un umbral espiritual donde la presencia protectora de Dios se manifestará. Esa sangre, explica el relato, sería la diferencia entre casas donde la sentencia de muerte pasaría y casas donde la muerte sería pasada por alto. Junto a la sangre, Dios regula cómo comer la cena pascual, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas. Éxodo 12:8. Cada elemento de esa cena comunica. El cordero asado al fuego habla de la entrega inmediata y del carácter mortal del rescate, carne que pasó por fuego, carne ofrecida y consumida como acto de participación en la liberación. Las hierbas amargas rememoran la amargura de la esclavitud. Su sabor no es decorativo sino didáctico. Al saborear lo amargo, el pueblo no olvida la condición de servidumbre de la que Dios lo saca. Y el pan sin levadura es, en este contexto, un símbolo de urgencia y de pureza. No había tiempo para fermentar, para esperar que la masa se hinchara. La partida era inminente. Comer así, sin levadura, enseñaba que la redención no admite dilaciones. Cuando Dios llama, la respuesta debe ser inmediata y sin adornos. Dios añadió otra instrucción práctica que subraya la dimensión de movimiento de ese momento. Lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:11 del día. Imaginar la noche con esas palabras es entender el temple de la obediencia requerida. No se trataba de una cena cómoda delante del hogar. Se trataba de una comida de viaje, de gente lista para marchar. La libertad que Dios concede viene acompañada de una exigencia. Estar dispuestos a salir de inmediato, no posponer la obediencia por comodidades o rituales vacíos. Comer la Pascua así era asumir el gesto de quien ya no mira atrás, de quien sabe que la salvación exige movimiento y compromiso. Y luego viene la advertencia y la promesa que marcarían a toda la nación. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito. Y la sangre les será por señal. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:12 del día -13. Estas palabras expresan una justicia que actúa y una misericordia que protege. Lo que para Egipto será juicio, para las casas marcadas por la sangre será salvación. La dualidad entre juicio y gracia se despliega en la misma nación y en la misma noche, mostrando que la acción de Dios es soberana. Él administra sentencia contra la opresión, y al mismo tiempo establece el medio para la preservación de los suyos cuando obedecen el mandato divino.
Para apreciar mejor la enormidad de esa primera Pascua, conviene detenerse en el contexto humano y social. El pueblo de Israel no era una entidad homogénea de líderes religiosos. Eran familias enteras acostumbradas a la servidumbre, a la interrupción de la identidad, a la vida marcada por el trabajo agotador y la humillación. El llamado a tomar un cordero sin defecto o a marcar los umbrales con sangre habría sonado extraño y para muchos aterrador. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la obediencia simple y la fe en la palabra de Dios se convirtieron en el canal por el cual la comunidad entró en la experiencia de liberación. No hubo tiempo para ceremonias teológicas complejas. Hubo, en cambio, una práctica obediente que expresó la fe. Acatar sin retraso, marcar con la señal ordenada, comer atentos y preparados para partir. El simbolismo de la sangre colocada en los postes merece una reflexión más profunda. No es solo protección física, sino un sello de relación. La sangre es señal de pacto, indicador de que una familia está dentro del acuerdo divino. En el marco de la antigua cultura del antiguo Cercano Oriente, los umbrales tenían un significado fuerte. Era el límite entre lo interno y lo externo, entre lo protegido y lo expuesto. Sellar el dintel con sangre significa que la familia reconoce la autoridad del Dios que libera, acepta su provisión y por tanto recibe el resguardo. La sangre, por tanto, comunica la verdad central del relato. La vida se preserva bajo el reconocimiento humilde del Señor y mediante el cumplimiento de sus instrucciones. Otro aspecto relevante en la escena es la forma de consumir el cordero. El texto especifica que se coma a la carrera y con todo listo para salir. Esa prisa no es histeria. Es la reacción de quien ha reconocido el acto liberador de Dios y está dispuesto a seguirlo sin contemplaciones. Este elemento nos enseña que la salvación bíblica no es un estado estático ni consiste en ritos sin compromiso. Es una dinámica. Dios rescata, y el rescatado responde con disposición de marcha, con disposición de dejar atrás lo que lo ataba. Es el patrón de toda verdadera conversión. Salvación y salida van juntas. Además de la experiencia inmediata, la primera Pascua fija un recuerdo litúrgico que tendría carácter formativo para generaciones. Dios mandó que la fecha se recordara anualmente como señal perpetua. La Pascua debía convertirse en memoria que educa, en conmemoración que mantiene viva la lección de que la liberación viene por la obediencia y por el pacto. En esto yace una enseñanza pastoral profunda. La comunidad de fe no solo celebra un pasado redentor, sino que lo recrea para que cada generación entienda que la fidelidad de Dios se manifiesta en actos concretos y que la respuesta humana adecuada es la obediencia práctica. La dimensión moral de la Pascua es también ineludible. La exigencia de un cordero sin defecto y la prohibición de pan leudado introducen una llamada a la pureza y a la vigilancia. Al presentar lo mejor y lo íntegro, el pueblo expresaba que lo que se ofrece a Dios debe ser sin contaminación, sin mezclas que empañen la devoción. Esto se traduce en una enseñanza para la vida. Cuando uno se acerca al Señor, no basta la apariencia. Lo que importa es la condición interior. La Pascua, por tanto, es tanto rito como escuela ética. Forma a la gente en la disciplina de ofrecer lo valioso, de reconocer que la redención implica un estándar moral y espiritual. La primera Pascua, entonces, no puede entenderse como episodio ritual aislado. Es una experiencia que integra lo histórico, lo teológico y lo moral. La historia de liberación de un pueblo, la teología del sacrificio y del pacto, y el llamado a una conducta obediente y transformada. Ese conjunto de elementos hace que la Pascua sea una de las grandes escuelas de fe del Antiguo Testamento. Revela cómo Dios actúa en la historia a favor de su pueblo, cómo demanda una respuesta humana que no se reduce a palabras y cómo transforma la vida comunitaria mediante signos que enseñan. Finalmente, cuando la narrativa concluye con la marcha del pueblo, con las familias cruzando la frontera de la esclavitud hacia la libertad, comprendemos que la Pascua inaugura no solo un acto de rescate, sino un proceso de formación. La libertad recién hallada requiere instrucción continua, memoria anual, prácticas de recordación y la disciplina de presentar ofrendas sinceras. La Pascua enseña que la salvación tiene efectos transformadores y que la vida libre ante Dios es la que acoge sus mandamientos con corazón dispuesto. Reflexión final. La primera Pascua nos confronta con la seriedad de la redención y con la sencillez de la obediencia. No hay atajos.
La salvación se celebra mediante actos concretos de fe, tomar el cordero, marcar la puerta, comer sin demora. Y esos actos demuestran que la relación con Dios no es teórica sino práctica. La sangre en los postes nos recuerda que hay un precio asociado al rescate y que la gracia de Dios no anula la responsabilidad humana de obedecer. El pan sin levadura nos recuerda que la pureza y la urgencia de la respuesta son esenciales. No hay tiempo para dilaciones ni para maquillajes espirituales. Las hierbas amargas nos enseñan a no olvidar el pasado de opresión, pues recordar la amargura hace más genuina la gratitud por la libertad. Si hoy nos preguntamos qué implica celebrar la Pascua de manera auténtica, la respuesta de las Escrituras sigue siendo vigente. Implica reconocer que la liberación viene de Dios, presentarle lo mejor de nosotros, marcar nuestra vida con señales de obediencia y estar dispuestos a salir cuando Él nos llame. Celebrar la Pascua es, en última instancia, vivir a la luz de un pacto que salva y que transforma, manteniendo viva la memoria de que la libertad se recibe y se camina con pasos urgentes y corazones humildes.